Buen día, vamos a revisar este ejercicio de balance de energía. En este caso vamos a ver que hay que estimar la velocidad de enfriamiento necesaria para llevar a 300 kilogramos por minuto de monóxido de carbono de 450 grados hasta 50. Los cálculos se van a realizar empleando una tabla B2 y con la tabla B8. Ahorita les comento cuál es o qué significa cada una de estas tablas. Y menciono aquí, considerando que el segundo cálculo es mucho más sencillo, porque en ocasiones es necesario utilizar polinomios para calcular entalpías. Bueno, pues lo primero que vamos a revisar es qué es lo que nos están pidiendo con estas tablas B2 y B8. Bueno, resulta que para que una sustancia tenga un cambio de temperatura, pues existen varias estrategias para realizar el cálculo. Para empezar, pues tendríamos que definir que esto cumple con el segundo principio de la termodinámica, que dice que Q menos W, que es calor menos trabajo, es igual al cambio de entalpía, más el cambio de energía cinética, más el cambio de energía potencial. En este caso, en este problema en particular, pues no tenemos un cambio perdón, no se genera un trabajo porque no hay piezas móviles en el proceso. No nos mencionan nada de energía cinética ni de energía potencial y por lo tanto el calor necesario, ya sea este calor puede ser de positivo o negativo según el sistema, pues va a ser exactamente igual a la entalpía. Ahora, el cambio de entalpía por su parte tiene tres formas para calcularse. Vamos a poner la primera forma. La primera forma es a través de integrales de la capacidad calorífica con respecto del tiempo, desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2. Para esto se necesita tener polinomios de la capacidad calorífica que están en función del tiempo. Y entonces si nosotros hacemos una integral de este tipo, pues automáticamente podemos encontrar el cambio de entalpía y por consiguiente podemos encontrar el calor de este problema. Otra opción u otra alternativa que tenemos es el uso de tablas termodinámicas. Justamente estas tablas son las que menciona aquí como B8. Ahora, estas tablas, ¿qué característica tienen? Bueno, estas tablas representan los resultados de las integrales de capacidad calorífica contra una temperatura específica de referencia. En otras palabras, son las integrales resueltas. Por lo tanto, lo único que nosotros tendríamos que hacer es encontrar la temperatura final y le restaríamos, la entalpía de la temperatura final y le restaríamos la entalpía de la temperatura inicial. Y con esto pues obtendríamos el cambio de entalpía. Bueno, pues esas son las dos estrategias que nos marcan aquí en este problema y pues es lo que vamos a trabajar. Entonces vamos a empezar primero por la estrategia de las integrales. Ok, para esto se va a emplear la tabla B2. Bueno, pues vamos a buscar en este libro. En este libro vienen aquí los polinomios de capacidad calorífica. Aquí nos dice que el polinomio está en unidades de kilojoule sobre mol grados Celsius o kilojoule sobre mol Kelvin. Para cualquiera de los casos, pues estas serían las formas. En este caso, los polinomios en la parte de abajo tienen unidades de temperatura. Por lo tanto, al integrarse, esta unidad va a quedar eliminada y quedaría en kilojoule sobre mol. Es decir, sería una entalpía específica. Una entalpía que si ustedes multiplican por la masa o por los moles, les va a dar la entalpía final o la energía final. Vamos a revisar aquí el problema. Nos comentaba que era monóxido de carbono. Este es monóxido de carbono. Entonces vemos aquí que para el monóxido de carbono gaseoso su polinomio es el siguiente, es este polinomio y es válido, este es el polinomio y es válido de 0 hasta 1500 grados Celsius. Esto porque nos dice aquí que está en grados Celsius.
Ahora, un detalle del polinomio es que, bueno, aquí no se marca, pero acá, la cantidad que ustedes vean aquí está por 10 a la 3, es decir, es 1000 veces más pequeña. La de aquí es 100.000 veces más pequeña. La de aquí es 100 millones de veces más pequeña y la de aquí es 1 billón de veces más pequeña. Entonces, lo único que tenemos que hacer es poner, por ejemplo, 26 por 10 a la menos 3, 23 por 10 a la menos 5 y así sucesivamente. Entonces vamos al monóxido de carbono, es este de aquí. Entonces esos números vamos a copiarlos directamente al Jamboard. Ahorita los voy a estar pasando a la hoja, ahorita le hago el cambio. Nada más, ¿esto cómo lo anotaríamos? Bueno, pues sería la integral de 28.95 por 10 a la menos 3. El segundo término sería más 0.4110 por 10 a la menos 5. Y este se le pone la primera t. Después más el siguiente término 0.3548 por 10 a la menos 8. Y este tendría una t cuadrada. Y por último, menos 2.2 por 10 a la menos 12. Y este tendría una t cúbica. Entonces vamos a pasar a la otra pantalla para ver esto que les acabo de mencionar. Entonces ahí está el polinomio completo. Si ustedes pueden ver, está el primer término por 10 a la menos 3, el segundo a la menos 5, el siguiente a la menos 8 y el último a la menos 12. Y la variable t va, el primero no tiene, el segundo tiene 1, el tercero tiene 2, el cuarto tiene 3. Esta integral, recordando, se va a realizar de la temperatura 1, esta sería una entalpía específica, de la temperatura 1 a la temperatura 2. La temperatura 1 es 450 grados Celsius y la temperatura 2 es 50 grados Celsius. Lo que resta aquí es realizar la integral. Pudieran hacer los cálculos manuales de esto. Esto quedaría 28.95 por t. Después este quedaría por t cuadrada sobre 2, por t cúbica sobre 3, por t cuarta sobre 4. Y después sustituir los límites de integración. Límite superior menos límite inferior para cada uno de los términos. En este caso, por el tiempo del video, pues vamos a realizar la integral en una calculadora. Y ahorita voy a colocar el resultado de la misma. Entonces 28.95 exponente a la menos 3 más 0.411 exponente a la menos 5 por t más 0.3548 exponente a la menos 8 por t cuadrada. Y por último menos 2.22 exponente a la menos 12 por t al cubo. Colocando todo esto en una calculadora de integrales, esto nos da un resultado de menos 12, lo voy a anotar por acá, menos 12.075. Menos 12.075, vamos a redondearlo a 0.8. Y esto estaría en unidades de kilojoule sobre mol. Esto es importante, el denotar las unidades, porque aquí pues nuestras unidades de flujo de masa están en kilogramos por minuto. Habría que transformarlas a unidades de moles por segundo en este caso para poderlas llevar a kilowatts. Entonces, como último paso de este segmento, lo que tenemos que hacer, es primero transformar el flujo másico. Entonces el flujo másico es igual a 300 kilogramos por minuto y vamos a utilizar una tablita de conversión. Un minuto son 60 segundos, que bueno, por unidades sería nada más 60s, y un mol de monóxido de carbono tendría el oxígeno, su peso atómico es 16, el carbono es 12. Entonces tendríamos 28. Vamos a ponerle aquí que son 28 por 10 a la menos 3
kilogramos por un mol. Entonces, sabiendo esto, pues simplemente vamos a hacer la eliminación de las unidades correspondientes. Y esto nos va a quedar en moles por segundo. Entonces vamos a hacer las cuentas aquí. Sería 300 entre 60 entre 28 exponente a la menos 3. Este exponente a la menos 3 es porque los 28 son 28 gramos por cada mol. Entonces, para que se cuadre con las unidades y no tener que agregar una conversión de kilos a gramos, pues se hace directamente ahí. Esto nos da una cantidad de 178.57 moles por segundo. Y por lo tanto, entonces la entalpía, el cambio de entalpía, que es igual al calor, sería igual a la masa, al flujo de masa por el cambio de entalpía específico. En este caso son 178.57 moles por segundo, que se multiplican por los 12.08 kilojoules sobre mol. En este caso, recordando, había un signo negativo por ahí. Déjenme lo agrego. Menos 12.08. Listo. Bueno, pues esta cantidad vamos a multiplicarla por 12.08 y nos da un total de 2157, que sería negativo, menos 2157.14 kilojoules sobre segundo. Ok, aquí porque mol se va con mol. Bueno, eso quiere decir que el calor sería menos 2157.14, y recordando, joule sobre segundo equivale a unidades de potencia, entonces sería kilowatt. Y listo, este sería el resultado utilizando los polinomios. Permítanme. Listo. Entonces, este sería el resultado utilizando los polinomios. Si se fijan, este lo menciona como el método complicado o el método difícil. Es decir, el segundo método que vamos a utilizar va a ser más simple. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a utilizar la tabla B8, que representa la tabla de las integrales resueltas. Entonces, pues vamos a tener que ir a esa tabla para encontrar los valores de 450 grados y de 50 grados. Y al final vamos a ver si esos coinciden con este mismo resultado. Entonces voy a bajar la pizarra para dejar la respuesta aquí. Y vamos a buscar esos valores de la tabla B8. Entonces permítanme nada más, llego a la tabla B8 para poder observarlos. Ok, creo que aquí estaban ya. Sí, esta es la tabla B8. Nada más déjenme rotarlo. Rotar y rotar. Listo. Bueno, pues esta tabla B8, como les comentaba, es una tabla en donde ya tenemos los valores de referencia. Es decir, tenemos una referencia de cada uno de estos gases a 25 grados. Ahora, independientemente de la referencia, lo que nos importa es hacer una resta entre temperaturas, de tal manera que vamos a poder encontrar la diferencia de entalpías entre esos dos estados. Lamentablemente aquí pues nos están dando un valor de 450, que está aquí en medio, y de 50 grados, que está por aquí también. Entonces vamos a tener que hacer forzosamente una interpolación. Para esto pues yo voy a utilizar vamos a tener que utilizar, una herramienta de interpolación lineal. O una estrategia de interpolación lineal. Vamos a tener que hacer esto. Entonces, ¿cómo la comenzamos esa estrategia de interpolación? Bueno, pues vamos a tener que utilizar nuestro valor de entalpía. Vamos a ponerle aquí
entalpía específica a 50 grados. Entonces esta va a ser, lo primero que tenemos que poner es la entalpía base. La entalpía base en este caso, como está entre 25 y 100, la entalpía base es 0. Entonces sería 0 más. Ahora, en la parte de arriba van a ir las diferencias de entalpía entre el valor extremo y el valor principal. Entonces en este caso sería 2.19 menos 0. En la parte de abajo vamos a poner la diferencia de temperaturas, 100 menos 25. 100 menos 25. Y por último vamos a poner la diferencia de entalpías entre el valor en el que queremos calcular, en este caso es 50, menos el valor base. El valor base es 25. Esto representa el valor inicial de la entalpía, el incremento de entalpía que hay en el intervalo entre 25 y 100 y lo que avanzamos del intervalo entre 25 y 100, que en este caso serían 25 unidades de las 75 posibles. Entonces prácticamente vamos a tener un tercio de la entalpía del intervalo. Por lo tanto, pues vamos a hacer estas cuentas y vamos a poder encontrar la entalpía de ese estado termodinámico. Bueno, pues voy a poner aquí en mi calculadora 2.19 entre 75 y esto lo voy a multiplicar por 25 unidades. Esto me da un valor de 0.73. Entonces yo le voy a poner aquí 0.73 y las unidades dicen que están en kilojoules por mol. Pues vamos a hacer el mismo proceso para 450 grados. En este caso vamos a revisar para 450, el valor base sería 11.25, entonces vamos a ponerle aquí 11.25 más, en la parte de arriba recordamos, ponemos la diferencia de entalpías en esos estados, serían 14.38 para 500 menos 11.25 para 400. Ahora, la diferencia de temperaturas es 500 menos 400. Ahora sí, ¿en dónde estamos? Bueno, pues 450 grados es lo que quiero conocer y le resto el estado termodinámico menor, que son 400 grados. Es decir, de los 100 grados que puedo recorrer en la entalpía, aquí solo voy a recorrer 50, por lo tanto debería ser la mitad de la entalpía de este intervalo. Aquí una forma fácil de poder haber hecho esto es sacar el promedio de estos dos. Esto solo se puede hacer si está a la mitad del intervalo. Entonces, pues vamos a sacar estas cuentas. Pongo en mi calculadora, 14.38 menos 11.25. Lo que me salga lo divido entre 100. Lo multiplico por 50. Y le sumo los 11.25. Esto me da un valor de 12.815. Vamos a ponerle aquí 12.815. Esto está en unidades de kilojoules sobre mol. Por último, en esta parte lo que nos restaría sería hacer un delta de entalpías o un cambio de entalpías. Recordando que estas son específicas, necesitan multiplicarse por los moles para obtener el resultado. Entonces en este caso es estado final menos estado inicial. El estado final, recordando, son los 50 grados. Entonces el estado final son 0. Déjenme pongo la anotación primero para que quede todo claro. Sería entalpía 2 menos entalpía 1. La entalpía 2 son los 0.73 y le voy a restar los 12.815. Todo esto va a quedar en unidades de kilojoules sobre mol. Kilojoules sobre mol. Listo. Entonces, haciendo estas cuentas, sería 0.73 menos este valor de 12.815
815 y da un valor de menos 12.085 unidades kilojoule sobre mol. Ahora, vamos a ver qué tanto se parece este valor al valor de la integral. Bueno, pues si lo revisan son menos 12.085 y la integral nos dio menos 12.08. Por lo tanto, aquí adelantito voy a poner al lado del otro valor de Q, voy a poner el cálculo del nuevo valor de Q. Sería Q es igual al flujo molar, en este caso, que vamos a tener que cambiar la letra flujo molar por el cambio de entalpía específico, que en este caso pues va a dar casi el mismo resultado, son 178.57 mol sobre segundo multiplicado por estos menos 12.085 kilojoules sobre mol. Mol se elimina con mol y entonces el calor que se requiere para este proceso es de, vamos a hacer las cuentas aquí, por 178.57. 2158 negativo 2158.02. Estos serían kilojoules sobre segundo, que sabemos que equivalen a menos 2158.02 kilowatts. Y listo. Entonces aquí podemos ver que los resultados pues coinciden o se parecen bastante. Una unidad cuando estamos hablando de 2000, entonces sería 1 entre ese valor por 100, representa alrededor del 0.04%. Entonces es una variación mínima en cuanto a los procedimientos. Por aquí nos preguntan, entonces ¿por qué? Entonces, ¿por qué si este procedimiento 2, si es tan fácil, por qué usamos los polinomios? Bueno, la simple y sencilla razón de esto es que no existen valores de tabla de esta tabla para todas las sustancias. Estas en particular son para gases selectos, gases que se utilizan como modelos de gases ideales. Entonces, precisamente por eso es que se utilizan o se tienen tablas de valores resueltos. Yo les comentaría aquí que se puede hacer siempre y cuando ustedes tengan la tabla. Si no la tienen, pues el polinomio siempre es una buena alternativa. Es más laborioso, sí, pero igual es una muy buena opción para obtener el resultado. Entonces, bueno, espero haya sido claro este procedimiento y pues muchas gracias por su atención.